Hola, soy Jordi y les doy la más cálida bienvenida a Mente Consciente. Hoy les tengo preparado algo verdaderamente especial, una historia zen motivadora que he creado con mucho cariño y reflexión. Esta historia no es solo un relato, es un viaje a través de las montañas del entendimiento, por los valles de la sabiduría y bajo el cielo de la comprensión profunda. Es la historia de un monje, un camino espiritual y las lecciones universales que podemos aprender de su viaje. Mientras les narro esta historia, los invito a dejarse llevar por mi voz. Permitan que cada palabra, cada frase, los guíe a través de un paisaje interno de paz y reflexión. Imaginen los escenarios, sientan las emociones y reflexionen sobre los mensajes. Esta no es solo una historia para escuchar, sino para experimentar. Así que acomódense, respiren profundo y prepárense para embarcarse en este viaje conmigo. Bienvenidos y bienvenidas a la historia de un monje, un viaje zen hacia la iluminación. En el corazón de una ciudad bulliciosa, donde los rascacielos se elevan como gigantes de acero y el tráfico fluye como un río interminable, vivía Tenzin. Cada mañana se unía a la marea de trajes y corbatas, perdiéndose en el laberinto de calles y avenidas. Su vida era el reflejo del éxito moderno, un trabajo respetable en una gran empresa, un apartamento elegante y un círculo social envidiable. Pero en las noches, mientras la ciudad dormía y las estrellas luchaban por brillar a través de la contaminación lumínica, Tenzin se encontraba despierto, sumido en pensamientos profundos y preguntas sin respuesta. Una noche, algo cambió. Tenzin tuvo un sueño que se sintió más real que la propia realidad. Se vio a sí mismo en un monasterio antiguo, anidado en las serenas montañas del Himalaya. El aire era puro y fresco, un contraste total con el aire viciado de la ciudad. En su sueño, caminaba descalzo sobre la hierba fresca, sus pies tocando la tierra húmeda. Los monjes, vestidos con túnicas color azafrán, se movían en silencio. Sus rostros serenos irradiaban una calma que Tenzin nunca había experimentado. Al despertar, la imagen del monasterio permanecía grabada en su mente.
Ese día, mientras caminaba por las mismas calles de siempre, las mismas caras, los mismos sonidos, se dio cuenta de que la vida que llevaba ya no le satisfacía. La visión del monasterio era como una llamada, un eco de un lugar donde podría encontrar las respuestas a las preguntas que lo acosaban noche tras noche. Tenzin empezó a cuestionar todo: la carrera que había construido, las posesiones que había acumulado, incluso las relaciones que había cultivado. Todo parecía carecer de significado. La voz interior, que había estado ignorando durante años, se hacía cada vez más fuerte, instándolo a buscar un camino diferente, uno que llevara hacia la paz interior y el entendimiento verdadero. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Tenzin se detuvo en medio del ajetreo de la ciudad. Cerró los ojos y por un momento pudo escuchar el suave murmullo del viento en las montañas y el canto solemne de los monjes. En ese instante tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se despediría de su vida en la ciudad y buscaría el monasterio de su sueño, un lugar donde esperaba encontrar la sabiduría y la paz que tanto anhelaba. Con esa resolución en su corazón, Tenzin comenzó a prepararse para el viaje más importante de su vida. Un viaje no solo hacia un destino lejano, sino hacia lo más profundo de su ser. Tenzin se encontraba en el umbral de un nuevo mundo. Había dejado atrás la ciudad, con sus ruidos ensordecedores y sus luces deslumbrantes, para adentrarse en el silencio de las montañas. Caminaba por senderos serpenteantes, cada paso alejándolo más de la vida que conocía y acercándolo a una existencia desconocida. El viaje fue largo y arduo. Los días se deslizaban entre caminatas extenuantes y noches bajo un cielo estrellado, sin más compañía que sus propios pensamientos. Con cada kilómetro recorrido, Tenzin sentía cómo las capas de su antigua vida se desprendían, dejándolo más ligero, más libre. Finalmente, después de semanas de viaje, llegó al monasterio que había visto en su sueño. Era un lugar sencillo, construido con piedras antiguas y rodeado de jardines cuidados por manos pacientes. Los monjes lo recibieron con sonrisas serenas y palabras suaves, como si hubieran estado esperándolo todo este tiempo. Tenzin
comenzó su nueva vida como novicio. Aprendió a levantarse antes del amanecer para meditar, a trabajar en los jardines y a estudiar antiguos textos que hablaban de filosofía y espiritualidad. Pero la lección más difícil y más importante fue la del desapego. El desapego no era simplemente renunciar a sus posesiones materiales, algo que ya había hecho al dejar la ciudad. Era un desapego emocional y mental, un proceso de desprendimiento de los deseos, las expectativas y las ilusiones que había acumulado a lo largo de su vida. Tenzin aprendió que el desapego no significaba indiferencia o rechazo hacia el mundo, sino una profunda comprensión de la impermanencia de todas las cosas. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Tenzin se sumergió en la vida monástica. Las prácticas diarias y las enseñanzas de los monjes mayores le mostraron un camino hacia la paz interior y la armonía con el mundo. Descubrió la belleza en la simplicidad, el valor de la paciencia y la profundidad de la quietud. El antiguo Tenzin, el hombre de la ciudad, se desvanecía poco a poco, dando paso a un ser más consciente y conectado. En los momentos de silencio, en la cálida luz del amanecer o en la frescura del crepúsculo, sentía una conexión con algo más grande que él. Un sentido de pertenencia a un todo universal. El capítulo de su vida en la ciudad se había cerrado y uno nuevo, lleno de posibilidades y aprendizaje, se había abierto. En el monasterio, en el corazón de las montañas, Tenzin encontró no solo un refugio físico, sino un hogar para su espíritu. En el monasterio, rodeado por la majestuosidad de las montañas, Tenzin empezó a entender la verdadera esencia de la disciplina. No se trataba de una rigidez impuesta, sino de un compromiso con uno mismo, una promesa de perseverancia en el camino hacia el autoconocimiento y la iluminación. Los días de Tenzin comenzaban antes del amanecer, cuando el cielo aún estaba teñido de estrellas. Se unía a los otros monjes para las primeras meditaciones del día, una práctica que limpiaba la mente y preparaba el espíritu para las horas que seguían. Aunque al principio le costaba concentrarse, con el tiempo aprendió a calmar el torbellino de pensamientos y a sumergirse en un estado de serenidad profunda. Después de la meditación, seguían horas de trabajo en los jardines y en la cocina del monasterio. Tenzin aprendió a encontrar meditación en cada tarea, ya fuera cuidando las plantas
o preparando alimentos. Estas actividades, que al principio le parecían mundanas, se transformaron en lecciones sobre la importancia de servir a los demás y de encontrar gozo en las acciones más simples. La disciplina en el monasterio también significaba un estudio riguroso. Tenzin pasaba largas horas leyendo y discutiendo textos antiguos que exploraban los principios del budismo. Estos estudios eran desafiantes, llenos de paradojas y profundas reflexiones sobre la naturaleza de la realidad, el sufrimiento y el camino hacia la liberación. A medida que pasaba el tiempo, Tenzin comenzó a enfrentar sus propios desafíos internos. Había días en que la duda y la frustración lo asaltaban, momentos en que las viejas inquietudes de su vida anterior emergían como sombras. Pero en vez de huir de estas emociones, las enfrentaba con la ayuda de sus maestros, aprendiendo a aceptarlas y a comprenderlas como parte de su viaje. La disciplina, entendió Tenzin, era mucho más que una simple rutina. Era una forma de honrar su compromiso con el camino espiritual, una manera de fortalecer su mente y su corazón. Cada día era una oportunidad para crecer, para acercarse un poco más a la verdad, para pulir el espejo de su alma. En esos momentos de introspección y aprendizaje, Tenzin encontró una paz que nunca había conocido. A través de la disciplina, comenzó a experimentar destellos de una claridad y una comprensión más profundas, vislumbrando lo que podría ser el inicio de una verdadera transformación interior. A medida que Tenzin profundizaba en su vida monástica, la meditación se convirtió en el núcleo de su existencia. Cada día se sumergía más en el arte de aquietar la mente y explorar los vastos territorios de su conciencia. La meditación no era solo una práctica, era una puerta hacia un mundo interno de infinitas posibilidades. En las primeras luces del alba, cuando el mundo aún dormía bajo un manto de serenidad, Tenzin se sentaba en silencio, cruzando las piernas y cerrando los ojos. Al principio, su mente se resistía, asaltada por pensamientos errantes y distracciones, pero con el tiempo aprendió a observar estos pensamientos sin apegarse a ellos, dejándolos fluir como hojas en un río. A medida que su práctica evolucionaba, Tenzin comenzó a experimentar estados de profunda tranquilidad y momentos de aguda lucidez.
En estos instantes se sentía conectado con algo más grande que él mismo, una sensación de unidad con todo lo que existía. Era como si las barreras entre él y el mundo se disolvieran, dejándolo flotar en un océano de conciencia pura. Sin embargo, la meditación también le trajo desafíos. Hubo días en que se encontró confrontando emociones profundamente arraigadas y recuerdos dolorosos. Estos momentos eran difíciles, pero Tenzin sabía que eran esenciales para su crecimiento espiritual. Con la guía de sus maestros, aprendió a enfrentar estos aspectos de sí mismo con compasión y valentía, reconociendo que cada sombra enfrentada era un paso hacia la luz. Los monjes más experimentados del monasterio le enseñaron que la meditación era mucho más que sentarse en silencio. Era una forma de vivir, una actitud constante de atención plena y presencia. Tenzin comenzó a aplicar la meditación en sus actividades diarias, encontrando una calidad de atención y paz incluso en las tareas más humildes. Con el tiempo, Tenzin empezó a percibir sutiles cambios en su percepción. La naturaleza le parecía más viva, los colores más intensos y los sonidos más claros. Comenzó a ver la belleza en lo ordinario y a entender que cada momento era una oportunidad para estar plenamente presente. La meditación le enseñó a Tenzin el poder de la mente y la importancia de nutrirla con pensamientos y emociones positivas. Descubrió que la verdadera paz no venía de fuera, sino de un profundo entendimiento y armonía internos. En este capítulo de su vida, Tenzin halló no solo un refugio en la meditación, sino también una fuente inagotable de sabiduría y serenidad. A través de esta práctica, estaba pavimentando su camino hacia un despertar más profundo, un viaje que apenas comenzaba. En esta etapa de su viaje, Tenzin comenzó a comprender profundamente el valor de la compasión. Las enseñanzas y las prácticas diarias en el monasterio no solo se centraban en la autoexploración y la meditación, sino también en la importancia de extender la bondad y el entendimiento hacia los demás. Tenzin se involucró más en las actividades comunitarias del monasterio, que incluían ayudar a los necesitados y enseñar a quienes visitaban el monasterio en busca de guía espiritual. En estas interacciones descubrió la alegría y la satisfacción que nacen de servir a los demás sin esperar nada a cambio. A medida que enseñaba, Tenzin también aprendía. Cada persona que venía al monasterio era un espejo en el que podía ver reflejadas
diferentes facetas de la vida humana. A medida que enseñaba, Tenzin también aprendía. Cada persona que venía al monasterio era un espejo en el que podía ver reflejadas diferentes facetas de la vida humana. Escuchando sus historias, entendió que cada ser humano lleva consigo una historia de lucha y búsqueda de significado. Esta comprensión le abrió el corazón a niveles más profundos de empatía y conexión. Los maestros del monasterio enfatizaban que la compasión no era simplemente un sentimiento pasivo, sino una acción activa. Tenzin aprendió que ser compasivo significaba estar presente para los demás, ofrecer ayuda y comprensión sin juicio, y actuar siempre con bondad y respeto. En sus meditaciones, Tenzin comenzó a centrarse en el desarrollo de la compasión. Practicaba el Metta Bhavana, o meditación del amor benevolente, donde enviaba deseos de paz, felicidad y bienestar a todos los seres. Esta práctica no solo beneficiaba a quienes lo rodeaban, sino que también transformaba su propio corazón, llenándolo de paz y amor. Tenzin también experimentó cómo la compasión podía ser desafiante. Se encontró con situaciones donde era difícil mantener un corazón abierto, especialmente frente a comportamientos negativos o dañinos. Pero con paciencia y práctica, aprendió que la verdadera compasión implica comprender que todos los seres están en su propio camino de crecimiento y que a menudo actúan desde su propio dolor y confusión. La compasión se convirtió en la esencia de la existencia de Tenzin. Ya no era solo un monje que buscaba la iluminación para sí mismo. Se había transformado en un faro de luz y amor para todos los que lo rodeaban. Esta transformación no solo enriqueció su vida espiritual, sino que también le dio un propósito más profundo: ayudar a aliviar el sufrimiento de los demás y guiarlos en su camino hacia la paz interior. En este capítulo de su vida, Tenzin descubrió que la verdadera sabiduría radica en el corazón compasivo y que al abrir su corazón al mundo, estaba dando pasos firmes hacia una comprensión más profunda de la naturaleza de la realidad y el verdadero significado de la existencia humana. A medida que Tenzin se sumergía más en su práctica de la compasión y la enseñanza, se encontró ante un desafío inesperado que pondría a prueba su fe y su comprensión espiritual. Un día llegó la noticia de que su antigua ciudad había sido golpeada por una tragedia inmensa. Un terremoto devastador había causado destrucción y sufrimiento generalizado,
afectando a muchas personas que él conocía, incluyendo a su familia y amigos de la infancia. Este evento sacudió el mundo de Tenzin. De repente, las enseñanzas abstractas sobre el sufrimiento y la impermanencia se convirtieron en una cruda realidad. Se encontró luchando con sentimientos de dolor, impotencia y culpa por no estar allí para ayudar a sus seres queridos. Esta lucha interna fue su prueba más grande, un momento que lo obligó a confrontar la naturaleza del sufrimiento en su forma más tangible y dolorosa. Tenzin pasó días en un estado de agitación interna, su mente atormentada por la incertidumbre y el miedo. Durante este tiempo, se alejó de sus deberes en el monasterio, sintiéndose desconectado de sus prácticas espirituales. La duda comenzó a infiltrarse en su mente. ¿Estaban realmente sirviendo sus enseñanzas y meditaciones? ¿Cómo podría enfrentar tal magnitud de sufrimiento? En medio de esta tormenta emocional, uno de los maestros mayores del monasterio se acercó a él. Este maestro, un hombre de profunda sabiduría y compasión, escuchó a Tenzin mientras compartía sus conflictos internos. En lugar de ofrecer respuestas directas, el maestro guió a Tenzin a través de una serie de meditaciones y reflexiones que le ayudaron a ver la situación desde una perspectiva diferente. Le recordó a Tenzin que el sufrimiento es una parte ineludible de la existencia humana y que enfrentarlo con valentía y compasión es el núcleo de la práctica budista. Le enseñó que aunque no podemos controlar los eventos externos, tenemos el poder de elegir cómo respondemos a ellos. Esta respuesta, llena de compasión y sabiduría, es lo que realmente importa. Guiado por su maestro, Tenzin comenzó a meditar con la intención de enviar amor y sanación a su ciudad natal. A través de estas prácticas, lentamente encontró una sensación de paz y propósito. Se dio cuenta de que, aunque no podía estar físicamente allí para ayudar, podía contribuir de manera significativa a través de sus pensamientos, oraciones y meditaciones. Este episodio fue un punto de inflexión para Tenzin. Aprendió que las pruebas y los desafíos son una parte esencial del camino espiritual. A través de ellos se fortalece nuestra fe, se profundiza nuestra comprensión y se afirma nuestro compromiso con el camino de la compasión y la sabiduría. Tenzin emergió de esta prueba con una nueva fuerza y una renovada determinación de vivir su vida como un acto de servicio y amor hacia todos los seres. Tenzin
se encontró navegando por aguas de profundo entendimiento y aceptación. La prueba a la que se enfrentó, la tragedia en su ciudad natal, había sido un catalizador para un crecimiento espiritual significativo. Ahora, con una perspectiva renovada, comenzó a explorar los matices más sutiles de su práctica espiritual y su comprensión de la vida. Durante las meditaciones matutinas, mientras el sol ascendía por encima de las montañas, bañando el monasterio en una luz dorada, Tenzin reflexionaba sobre la naturaleza transitoria de la existencia. Estas meditaciones lo llevaron a una profunda aceptación de la impermanencia como una realidad fundamental, no solo como un concepto a entender, sino como una verdad a vivir. Comprendió que abrazar la impermanencia no significaba resignación, sino un reconocimiento de la preciosa naturaleza de cada momento. Tenzin también empezó a ver el sufrimiento de manera diferente. A través de sus propias experiencias de dolor y pérdida y su profunda empatía hacia los sufrimientos de otros, llegó a entender que el sufrimiento era una parte integral del camino hacia la iluminación. No era algo que debiera evitarse o temerse, sino que debía ser entendido y transformado. En sus interacciones diarias, tanto con los monjes como con los visitantes del monasterio, Tenzin irradiaba una calma y una presencia que inspiraban a quienes lo rodeaban. Su capacidad para escuchar y su profunda empatía se convirtieron en herramientas poderosas para ayudar a otros en sus propios procesos de sanación y descubrimiento. Uno de los momentos más significativos para Tenzin durante este tiempo fue cuando un joven novicio llegó al monasterio luchando con dudas y preguntas similares a las que él mismo había enfrentado años atrás. Tenzin se convirtió en mentor del joven, guiándolo con paciencia y sabiduría. A través de esta mentoría, no solo ayudó al novicio a encontrar su camino, sino que también reafirmó su propio entendimiento y compromiso con su práctica espiritual. El entendimiento de Tenzin sobre la interconexión de todas las cosas se profundizó. Empezó a ver cómo cada acción, pensamiento y palabra tenía un impacto, no solo en su propio camino, sino en el mundo que lo rodeaba. Esta comprensión lo llenó de un sentido de responsabilidad y propósito, impulsándolo a vivir con aún más atención y compasión. Este periodo de la vida de Tenzin fue marcado por una serenidad y una sabiduría que solo vienen con la aceptación plena y el entendimiento profundo. Había aprendido a encontrar la paz no a través de la ausencia de desafíos, sino en medio de ellos, reconociendo
que cada dificultad era una oportunidad para crecer y profundizar en su camino espiritual. En Tenzin, la búsqueda de la iluminación se había transformado en un vivir iluminado, un testimonio del poder transformador del entendimiento y la aceptación. A medida que los años pasaron, Tenzin, ahora un maestro respetado y querido en el monasterio, continuó su práctica y enseñanza con una profundidad y una sabiduría que solo se adquieren con el tiempo. Había guiado a muchos en su camino espiritual, compartiendo las lecciones que había aprendido a través de su propia búsqueda de la verdad y la iluminación. El monasterio, siempre un lugar de refugio y aprendizaje, se había convertido en un hogar para Tenzin, un espacio sagrado donde había experimentado las más profundas alegrías y enfrentado los retos más difíciles. Pero, como todas las cosas, este capítulo de su vida también estaba llegando a su fin natural. Tenzin, sintiendo que su tiempo en el monasterio estaba llegando a su cierre, decidió emprender un último viaje, no físico esta vez, sino uno de transmisión y despedida. Quería dejar una última enseñanza, un mensaje que resumiera la esencia de su experiencia y su sabiduría. En una mañana fresca y clara, con los primeros rayos del sol bañando el valle, Tenzin reunió a la comunidad del monasterio, monjes, novicios y visitantes se reunieron, sabiendo que este sería un momento significativo, una oportunidad para recibir una última perla de sabiduría de su amado maestro. Tenzin habló con una voz suave pero firme, impregnada de la calma y la serenidad que había cultivado durante años de práctica. Queridos amigos y compañeros en el camino, cada uno de ustedes es un testigo del incesante fluir de la vida. Hemos compartido momentos de aprendizaje, de reflexión y de crecimiento. Pero como todas las cosas, mi tiempo aquí es impermanente y ha llegado el momento de despedirnos. Quiero dejarles con un mensaje simple, pero profundo. La verdadera paz y felicidad no se encuentran en la ausencia de desafío o sufrimiento. Quiero dejarles con un mensaje simple, pero profundo. La verdadera paz y felicidad no se encuentran en la ausencia de desafío o sufrimiento, sino en nuestra capacidad de enfrentarlos con un corazón abierto y una mente clara. La vida, con todas sus alegrías y penas, es nuestra maestra más grande. Abrace cada momento, cada experiencia,
como una oportunidad para aprender y crecer. Recuerden siempre que la luz de la sabiduría y la compasión reside en cada uno de ustedes. No busquen la iluminación en algún lugar lejano o en otra persona. Es un camino que se encuentra dentro, un viaje que cada uno debe emprender en su propio corazón. Les dejo con mi amor y mi bendición. Que cada paso que den sea un paso hacia la paz, hacia la comprensión y hacia un amor más profundo por todos los seres. Con esas palabras, Tenzin se despidió de la comunidad. Su partida fue tranquila y sin alardes, un suave desvanecimiento como el último resplandor del sol al atardecer. El legado de Tenzin continuó vivo en aquellos a quienes había enseñado y guiado. Su mensaje de paz, comprensión y amor resonó en el monasterio y más allá, un eco eterno de su sabiduría y su compasión. Y así, la historia de Tenzin, el monje que buscó y encontró la iluminación, se convirtió en una fuente de inspiración para todos aquellos que buscan la verdad y la paz en su propio camino. Su vida fue un testimonio del poder transformador del amor, la compasión y la sabiduría, un recordatorio de que en el corazón de cada uno reside la luz que ilumina el mundo.